Por eso sus rostros hoy están contentos y felices. Nos gozamos por eso, amada iglesia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartir la palabra de Dios. Saludamos a cada uno de ustedes, cada familia que representan a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan por las redes sociales. También los bendecimos y les decimos que los esperamos en nuestra iglesia. Somos una iglesia que hemos creído en el poder del Espíritu Santo, en su palabra. Este es nuestro fundamento. Amén. Creo que hemos escuchado estos días las noticias, lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, más que todo en Turquía. Un terremoto tremendo, más de 10 puntos, no sé cuánto, en la escala de Richter, no sé cómo lo miden. Fue tremendo, que creo que hasta ahorita llevan más de 20,000 personas muertas. Y escuché por ahí y leí por ahí que unas 2 semanas antes de que ese terremoto sucediera, en una de las plazas de Turquía, ejecutaron a más de 20 cristianos en ese lugar. Mire qué tremendo es esto, las cosas que están sucediendo. Turquía es una de las naciones que fue pionera del evangelio. ¿Cuánto se le predicó a Turquía? Fue en Turquía que el apóstol Pablo nació. Si hoy Pablo hubiera nacido, hubiera sido turco. Mire qué tremendo. Fue en Turquía, en el Asia Menor, donde las iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Sardis y todas aquellas se establecieron en ese lugar. Pero esa nación decidió botar el evangelio, quitarlo, pisotearlo y adquirir otro tipo de conocimiento. Hoy Turquía es un país musulmán. Se olvidaron de Cristo. Mire qué tremendo es esto. La pregunta es, amada iglesia, ¿qué va a suceder en nuestra nación? Dios quiera que no. Hermano Juancito, cuando lleguemos a tener un evento como ese, cuando miremos caer los edificios y ver muertos en las calles, ¿cuál va a ser nuestra reacción en ese momento que nosotros miremos ese tipo de eventos? ¿Está usted preparado para eso? ¿Su carácter está preparado? ¿Su espíritu está preparado para ver ese asunto? De repente nosotros lo miramos de menos porque no lo estamos viviendo. Pero el día que lo vivamos, va a ser ahí cuando nuestro carácter, lo que nosotros tenemos fundamentado, en lo que nosotros hemos creído, nos va a ayudar a seguir confiando en Cristo Jesús en medio de los desastres, en medio del miedo y en medio de la desesperación. Ese es el tema que hoy yo quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con el carácter del cristiano, cómo el cristiano puede ser formado para momentos difíciles como esos. Una de las cosas que yo admiro, bueno, de repente es la única cosa que yo admiro de los políticos. ¿Cuánto no insultamos nosotros a un político? Le decimos ladrón, le decimos robagallinas, lo insultamos como, qué sé yo cuántas veces los insultamos. Pero me admiro que esos hombres, a pesar de las cosas que nosotros le decimos, ladrones y todas esas cosas, tienen la capacidad de bajarse del carro donde andan y llegar a donde usted está y darle la mano con una sonrisa tremenda. Y le dice, wow, ¿cómo está usted? Y tal vez usted unos 5 minutos allá le dijo ladrón. Ese apretar de manos lo hace sentar en las sillas, en las sillas presidenciales. Mire qué tremendo. Cuántas cosas nosotros hemos dejado de aprender, cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer porque nuestro carácter a veces es débil.
¿Cuántas cosas hemos dejado de disfrutar? Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos herederos de cosas grandes. Somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no disfrutamos esa herencia? ¿Será que necesitamos madurar en el Evangelio? ¿Será que todavía somos niños que andamos corriendo para aquí y para allá? Todavía tenemos una mente de niño. Necesitamos crecer ya. Aunque tengamos bigote, barba, tengamos hijos y nietos, necesitamos ser formados a la imagen de Cristo, ser formados al carácter de Cristo. Cuando usted estudia, por ejemplo, la carta a los Gálatas y la compara con las otras epístolas que escribió el apóstol Pablo, usted va a notar algo diferente en ellas, entre una carta y las otras cartas. Pablo en esta carta a los Gálatas comienza no con un saludo afectuoso a ellos, ni bendiciéndoles, ni halagándoles por las cosas que ellos hacen. Pablo, todo lo contrario, se dirige a ellos un poco molesto, con un tono diferente a los Gálatas. Pablo les dice a ellos, bueno, de hecho, comienza el apóstol Pablo defendiendo su apostolado. Porque parece que allí en la región de los Gálatas se habían levantado falsos maestros que estaban enseñando una enseñanza contraria al evangelio de Dios. Entonces Pablo comienza él defendiendo su evangelio. Pero cuando usted estudia la carta a los Gálatas, se lo voy a resumir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El apóstol Pablo empieza a decirles a ellos: oh Gálatas, ustedes que comenzaron en el espíritu, han terminado en la carne. Y dice, y se lo voy a parafrasear, dice: me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó por medio de la misericordia de Cristo, y ahora están siguiendo un evangelio diferente. Hay Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz del Calvario. Y añade el apóstol Pablo: déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Por supuesto que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan insensatos? Hay una versión que dice tontos. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan ustedes por medio de sus fuerzas ser perfectos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Dice el apóstol Pablo. No puede ser que no les haya servido para nada todo lo que hayan pasado. Así que ahora que conocen a Dios, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez y ser esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Dice el apóstol Pablo: pretenden ganar el favor de Dios cumpliendo ciertos días, meses, estaciones, años, y temo por ustedes. Quizás el arduo trabajo que hice por ustedes me fue en vano. Pero termina el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 con estas palabras: a pesar del dolor que le había pasado, Pablo dice: yo voy a volver a sufrir dolores de parto por ustedes. Voy a volver a comenzar con ustedes nuevamente hasta que Cristo sea formado en la vida de cada uno de ustedes. Y esa es la meta que nosotros debemos de tener: que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. El carácter determina quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y ese es el tema que yo quiero compartir: el carácter del creyente. Hermano Chen,
Siempre hay algo en la vida que nosotros necesitamos hacer a diario o todos los días. Aunque muchas veces esas cosas no nos gusta hacer o no nos gusta hacerlas, pero son necesarias hacerlas. Son necesarias porque son el requisito para poder disfrutar a plenitud de aquellas cosas que por heredad son nuestras, porque todavía no las hemos alcanzado porque nos falta esa madurez espiritual. Por eso muchas veces nos es imposible alcanzarlas, porque somos niños espirituales. En mi casa, por ejemplo, solo somos mi esposa y yo. Y cuando nos toca limpiar la casa, aquí su servidor corre y agarra la escoba, agarra el trapeador o arregla la cama. ¿Saben por qué? Porque hay algo que en la casa a mí no me gusta hacer. De todo el aseo, a mí no me gusta lavar los trastes. Mire qué tremendo soy. Mi esposa sabe cuando yo hago cualquier cosa. Yo le digo, haceme cualquier cosa, te cocino, te hago la cena, dime qué quieres que haga, pero no me pongas a lavar los trastes. Pero a veces es necesario hacerlo. No puede hacerlo ella todo. Ella está trapeando, está barriendo. Es necesario que yo también vaya y lave los trastes. Porque cuando tenga hambre, no van a haber trastes limpios. Qué tremendo. Lo mismo sucede en la vida de cristiano, amada iglesia. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y una de las cosas es la formación, es la capacitación y es la educación espiritual que nosotros debemos de tener. Y esto usted añada la oración, el ayuno, la alabanza, el ser generoso. Muchas veces no nos gusta ser generosos. El ser bondadosos, el ser amables, tienen que ser parte de nuestra vida, aunque a veces no nos guste hacerlo. Y cuando nosotros empezamos a practicar todas estas cosas en conjunto, hacemos que nuestro carácter sea formado. Y al mismo tiempo, nuestra mente es renovada. Y cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, tener la mente de Cristo es pensar como Él, es tener la mente llena de los pensamientos de Dios. El carácter, amada iglesia, nos ayuda a tener la capacidad a ver a través de Cristo, a ser como Él y a vivir como Él. Una vez, el apóstol de esta casa nos enseñó sobre un tema, sobre el carácter del cristiano. Y recuerdo yo que él nos puso un ejemplo de la vida de uno de los famosos deportistas que ha sido en su deporte uno de los más ganadores. Me refiero a Rafael Nadal, uno de los hombres que cualquier competencia en el área que él jugaba, la ganaba. Un hombre que rompió récord, que hizo historia en el deporte, que sus trofeos hablan de él. Hablaban de su esfuerzo, de su tiempo y su dedicación al deporte. Ganaba este hombre esos famosos torneos del Grand Slam, por ejemplo, lo ganaba como si nada. Pero yo me preguntaba, ¿pero qué hacía este hombre? Que este hombre fuera tan exitoso en lo que él hacía. Una vez le preguntaron al papá de él, que era su entrenador, ¿cómo hacía que su hijo ganara tantos torneos? Escúcheme bien esto. Si su forma de jugar no era tan elegante, su estilo no era muy profesional y su forma de gritar a veces incomodaba a aquellas personas que lo miraban jugar. Pero a pesar de todo esto, este hombre se mantuvo siempre entre los mejores, entre la élite del deporte. Aquel entrenador le dijo una vez que era su papá, le respondió aquel periodista y le dijo: la forma en que él juega yo no se le enseñé. Su estilo de juego yo no se lo enseñé.
eso Él lo adoptó para sí mismo. Lo que yo le formé a él, dice su papá, fue su carácter. Su carácter le ayudó a ser competitivo, a no dejar ninguna bola por perdida, a luchar hasta el final sin importar cómo iba a llegar. Al final, si iba a ganar o perder, el carácter lo mantuvo firme. Por lo tanto, amada iglesia, el carácter diferencia y hace especial a un individuo. ¿Qué lo hace especial a usted? ¿Qué lo hace actuar a usted diferente? ¿Qué lo hace actuar en esos momentos difíciles de la vida? En esos momentos cuando nosotros tenemos que tener decisiones cruciales, a las cuales nosotros somos responsables del resultado de esa decisión. Dijo un escritor por ahí: dígame qué piensan cuando no tienen que pensar y les diré quiénes son. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo tanto, amada iglesia, mi forma de pensar no descansa en lo que yo soy, en lo que yo seré o en lo que yo siento, sino en lo que Cristo es, sino en lo que Cristo está haciendo en mí y sino en lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas. La iglesia tiene que saber que usted no adora a un Dios desconocido. Usted no ofrenda a un Dios desconocido. Usted no alaba a un Dios desconocido. Cuando nosotros conocemos lo que alabamos, Argenis, cuando nosotros conocemos lo que adoramos, cuando nosotros conocemos lo que servimos, aprendemos a confiar en Él ciegamente. Por lo tanto, el carácter nos forma y nos disciplina. Ese conocimiento que tenemos acerca de Dios y de sus promesas genera una unidad en el creyente como cuerpo de Cristo. Y eso evidencia en nuestra vida en quien nosotros hemos creído. Eso permite a cada persona poseer un actuar diferente, pensar diferente, tomar decisiones diferentes. El carácter, amada iglesia, nos ayuda a no cambiar nuestras ideas. Cuando el creyente tiene la mente de Cristo, no cambia sus pensamientos por ninguna forma, aunque estemos entre la espada y la pared. El carácter le ayudó a Mardoqueo cuando estuvo en Babilonia a no arrodillarse, aunque había un edicto en él. Lo mantuvo firme. El carácter ayudó a Daniel y a sus amigos a no tener miedo, aunque ese horno fuera calentado 7 veces, se mantuvo firme. El carácter ayudó a Job. No sus riquezas ni sus posiciones, sino en quien había confiado. Job sabía que aún desde el polvo de la tierra Dios lo podía levantar. Esa era la confianza de Job. Por eso la palabra de Dios en 1 Corintios dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Qué cosas estamos dejando que formen nuestro carácter? Le pregunto yo a usted. La respuesta es sencilla. En aquello que nosotros hemos confiado. ¿En qué ha confiado? Le vuelvo a preguntar. ¿En qué ha confiado usted? En la lotería, como decía nuestro apóstol. No tengo dinero, voy a ver que juega mañana. Mire, es increíble, yo veo los muchachos en las calles, les aparece un gato negro. Ve, dice, ese gato tiene 4 patas, dice. Va a jugar el 4, es increíble, usted lo ha escuchado. Y empiezan a sacar un análisis tan tremendo.
El policía, yo lo escuché eso, bueno, soñé con un policía, dice el policía sigue a un ladrón, dice el ladrón se mete en la cárcel y en la cárcel hay esto y esto. Mire, son tan analíticos. El asunto es cuando no ganan viene la frustración. El carácter de nosotros los cristianos tiene que ser firme en todo momento. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús. No es la lotería, no es lo que yo tengo, no son mis carros, mis casas. Es la confianza que nosotros tenemos en Él. Él nos fortalece nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y vivimos confiadamente en Él. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 13:6, dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Isaías lo expresó de esta forma, 54:10 dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Wow. ¿Se acuerda usted cuando se subía a la espalda de su papá? Cuando lo invitaba a jugar al caballito. Yo más o menos me acuerdo cuando mi papá me decía, venga, juguemos. Hermano Shen, usted que tiene hijos. Juancito, cuando invitamos a nuestros hijos a que se suban a nuestras espaldas, no les importaba lo que le iba a pasar, ellos solo escuchaban la voz de su papá porque iban a jugar, se subían a la espalda de su padre y aquel padre comenzaba a brincar con aquel niño, que el niño se agarraba fuertemente de la espalda, pero tenía una confianza, teníamos una confianza que nuestro padre no nos iba a dejar caer. Nos agarrábamos tan fuerte de él, que a veces hasta nos tiraba hacia arriba y nosotros gozábamos y nos alegramos, por lo menos lo que yo me acuerdo. Así que yo me subía 1, 2, 3 veces a la espalda de mi padre, y cada vez que yo me subía a la espalda de mi padre, le hacía menos preguntas. Ya dejaba de preguntarle, ¿verdad que no me vas a dejar caer? ¿Verdad que me puedo sostener fuerte de ti? Yo empecé a decirle menos preguntas. ¿Por qué? Porque empezaba a confiar en Él. Sabía que mi padre no me iba a dejar caer. Lo mismo le sucedió a Abraham, Génesis 22. Cuando Dios lo llamó y le dijo, dame a tu único hijo, a quien tú amas. Qué tremenda petición. Génesis 22 dice, ahora tu hijo, dame tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por favor, piense conmigo en este momento. ¿De dónde sacó Abraham no solo la fuerza, sino también la fe para poder responder a Dios con tan rapidez frente a una petición tan desafiante? ¿Daría usted su hijo? ¿Daría usted su hijo en sacrificio? Si usted lee todo el versículo 22 de Génesis de Abraham, de la historia de Abraham, jamás va a encontrar que Abraham le dijo al Señor, ¿por qué, Señor, me pides a mi hijo? Jamás usted va a encontrar en Génesis 22 diciéndole a Abraham, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me pides otra cosa? Dice Abraham, le dijo a su criado, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. Tuvo que haber sido una fe y una confianza en Dios. La única manera que Abraham dijera eso es porque conocía plenamente al Padre. Abraham estaba tan acostumbrado a subirse a la espalda de Dios que no le importaba nada. Sabía que aún entre los muertos iba a levantar a su hijo. ¡Qué tremenda confianza! ¡Wow!
Necesitamos ser formados. Muchas veces no heredamos porque todavía somos niños, pero hay una herencia. Pero para eso necesitamos ser formados en todo nuestro aspecto, en nuestra mente, en nuestro accionar y en nuestra forma de andar. Tuvimos hace poquito en enero, no sé si usted se acuerda, 21 días de ayuno. En este mismo lugar hubieron hombres y mujeres que dieron una palabra para tu vida. 21 días dando palabra a tu vida. ¿Qué de todas esas palabras que se dieron aquí formó tu carácter? ¿Qué de todas esas palabras que se dieron aquí la tomaste para tu vida? ¿Sabe cuál fue la primer palabra que se dictó desde esta plataforma? Este año es el año de la familia. Usted pudo escuchar esa palabra. Este año es el año de tu familia. Este es el año donde tu esposo volverá a los pies de Cristo. Este es el año donde tus hijos volverán a adorar y alabar a Cristo Jesús. Usted escuchó esa palabra desde ese lugar. Tuvo que haber hecho un impacto en tu mente, en tu corazón. Yo le puedo listar muchas de las palabras que se dictaron desde esta plataforma. Y les voy a decir varias de ellas. Alguien dijo desde aquí: Dios honra a los que le honran. ¿Usted cree eso? Dijo alguien también por acá: no pierdas tu enfoque para que Cristo no nos dé una dirección o nos dé una dirección correcta. Dijo alguien también por acá: después de tenerlo todo, podemos perderlo en un momento por haber tomado el camino equivocado, refiriéndose al hijo pródigo. Pero también dijo alguien aquí: necesitamos ver los desafíos como oportunidades. ¿Cuántas palabras no te dio Dios? Dijo alguien por acá: necesitamos huir de las orillas y profundizar en la palabra, que Él sea el ancla que nos sostenga. Conocemos a Dios porque conocemos su palabra, dijo alguien más por acá. Tantas palabras que se nos ha dicho a nosotros, pero ¿cuál de todas te ha formado tu carácter? ¿Cuál de todas ellas te ha formado a ti tu forma de pensar y de caminar? Es nuestra fe en Cristo Jesús, no en lo que yo digo, sino que en lo que la palabra de Dios ha establecido en tu vida y en mi vida. Una de las formas para que esto suceda en nuestras vidas es dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas. Si tú no lo dejas que Él forme tu vida, vamos a hacer lo mismo todos los días. ¿A cuánto nos gusta oler bien? Nos gusta oler bien. Cuando empezamos a sentir así como un medio olor en nosotros, corremos al baño y nos lavamos nuestro cuerpo. Y no solamente eso, sino que nos echamos la mejor loción que tenemos, y entre más cara mejor, huelen mejor. Así debería ser nuestra vida de nosotros. Tener a Dios dentro de nosotros es emitir el aroma de Él. Lo mismo sucede con nuestro carácter. Si dejamos que Dios moldee todo mi ser, nuestra personalidad cambia de una forma natural en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no la vas a experimentar si no te dejas moldear por Cristo Jesús. No la vas a experimentar si todavía seguimos siendo niños espirituales. Así que yo le enseño lo primero: para tener el carácter de Cristo necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Una vez le preguntaron a Gigi Ávila:
en cuanto a la oración. Le dijeron, ¿qué ganaba usted cuando oraba? ¿O qué gana usted regularmente cuando usted está orando? Este hombre le respondió, bueno, generalmente no gano nada, sino que pierdo cosas. Y citó un montón de cosas que él perdía cuando él oraba. Decía Gigi Ávila, perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la ira, perdí la envidia, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, perdí la desesperación y perdí el desánimo. Solo con la oración. La oración, amada iglesia, no es para ganar algo, sino para perder cosas que no nos permite crecer espiritualmente. La oración educa, la oración fortalece y la oración forma nuestro carácter. Porque yo tengo que ser formado a la imagen de Cristo. La respuesta es sencilla. Para poder disfrutar de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a usted y a mí. Así lo declara segunda de Pedro, capítulo 1:4. La segunda forma es que necesitamos ser transformados. Que el carácter de Cristo sea transformado en nuestras vidas. Según de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos formados a su gloria e imagen. ¿Será que nuestra forma de pensar, amada iglesia, define nuestra manera de vivir? ¿Qué piensas? ¿Pensamos que somos fracasados? Vamos a ser fracasados. ¿Pensamos que mi esposo o mi esposa nunca va a conocer a Dios? Nunca lo va a conocer, porque lo empezamos a declarar también. Si pensamos que aquí nos vamos a mantener, decía, yo tenía un compañero que decía, yo nací pobre y voy a morir pobre. Todos los días era el himno nacional de él. Jamás lo vi prosperar. Jamás lo vi prosperar. Cuando alguien es transformado, amada iglesia, a la forma de Cristo, se vuelve disciplinado. Deja atrás los viejos hábitos y establece nuevos. Se vuelve responsable. Actúa con diligencia y busca cada día ser mejor. Se vuelve persistente. Aunque existan las dificultades, se mantiene firme. Se vuelve paciente. Necesitamos ser formados. Nuestro carácter necesita ser formados todos los días. Todos los días, amada iglesia. Lo último que enseño, que necesitamos también ser renovados para actuar conforme al carácter de Cristo. ¿Por qué necesitamos ser renovados? Porque uno de los problemas de la mente del hombre, de la mente humana, es que no todo lo sabemos. Nuestra mente es limitada. Aunque seamos muy inteligentes, nuestra mente es limitada. El hombre no puede ver claramente si su mente está nublada, porque la mente del hombre está caída a una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, su mente no puede ver con claridad porque todavía somos dominados por una naturaleza engañosa. Así lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 4:22 y el 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Y yo siempre he dicho
Dios, tú tienes gran misericordia, mi nación Honduras. Acaba de pasar, no sé si era un tifón, no sé lo que sucedió en Nueva Zelanda, no sé cuántos muertos también llevan ahí. Dios tiene a Honduras en sus manos, en el corazón, en su mente. Pero para eso Dios está formando también hombres y mujeres para que nos capacitemos y sean formados a la imagen de Él, para que podamos ver a través de Él. Así que cuando vengan esas situaciones, usted puede decir: Señor, yo confío en ti, yo permanezco en ti, aunque vengan problemas, aunque vengan diluvios. Señor, tú eres mi confianza. Esa es nuestra esperanza. Un día va a sonar las trompetas y necesitamos estar firmes y sólidos. Pónganse pie, amada iglesia. Quiero que incline su rostro ahí donde está y le diga: Padre, yo necesito conocer de ti. Sé que hay áreas débiles en mi vida. Sé que hay cosas que tengo que mejorar. Sé que hay cosas, Padre, que necesito ser maduro. Hay pensamientos en mí que no van de acuerdo a tu voluntad. Necesito aprender a depender de ti. Necesito, Padre, subirme a tu espalda y jugar contigo y tener esa confianza y saber que tú no me vas a dejar caer. Espíritu Santo de Dios, llena mi mente, mi cuerpo, mi corazón y hazme como tú. Hazme a la imagen tuya, Padre. Enséñame a tener el carácter para decirle no al pecado. Enséñame a tener la fuerza a decirle no a la tentación. Enséñame a no ser débil. Enséñame a tomar las mejores decisiones, Padre. Forma en mí una mujer y un hombre firme. Que mi no sea no y que mi sí, Padre, sea siempre en ti, oh Dios. Quiero vivir tus promesas, Padre. Quiero disfrutar tus promesas. Quiero heredar, Padre Santo, lo que tú me has dado. Pero yo necesito crecer en el Espíritu Santo de Dios. Hay milagros que van a suceder este año. Hay promesas que se van a cumplir este año. Hemos declarado que este año será el año de la familia, donde a través de la familia tú verás el milagro de Dios, donde vas a ver a tu hijo nuevamente adorar y levantar las manos y adorando al Dios que tú adoras. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, Hechos 17, se enfrentó a un grupo de hombres que no creían en nada y lo llevaron a un lugar donde tenían muchos lugares, muchos altares, muchos dioses. Pero ahí había un lugar vacío. Y Pablo lo ve y lo observa. Y decía en ese lugar: al Dios no conocido. Y Pablo le dice a los atenienses: de ese Dios yo hoy les vengo a hablar. Ese Dios que ustedes no conocen, hoy yo les vengo a hablar. El mismo Dios que caminó con Abraham, con Isaac y con Jacob, va a caminar contigo todos los días de tu vida hasta que Cristo venga por la iglesia. Te alabamos, Padre.
y te bendecimos, oh Dios.